verdad, tocayo, soy de las personas que cree que no por cuestionar se convierten en los enemigos de uno, al contrario, le ayudan. Yo no estoy aquí para recibir aplausos, sino propuestas, y creo que en ese sentido la ciudad gana más. Entonces, David, como todos los otros compañeros regidores, tienen todo el derecho del mundo a poder expresar sus preocupaciones, sus inquietudes. Lo que es el equipo de administración, como que tengo la impresión de que tu figura es panista, como que el partido que domina es el PAN, pero como que los puestos claves son del PRI, y como que más que del PRI son de Burs. ¿Cómo? ¿Sí, estaremos más o menos así? No, bueno, tocayo, si le preguntas a un panista te va a decir que todos son del PRI, si le preguntas a un priista te va a decir que todos son del PAN. Sí. Es que en el PRI no entienden que no entienden, y ese es el problema de fondo. Si entendieran lo que es la realidad en este caso, pues si hubieran tomado otro tipo de decisiones. Y yo en su momento traté, por todos los medios habidos y por haber, de que me abrieran las puertas para poder participar, claro, que me ganaran a la buena, cosa que no sucedió, y esa fue la razón por la cual renuncié al PRI. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por estarnos siguiendo, ojalá lo sigan haciendo y compartiendo esto con sus amistades, con los cercanos, que se suscriban en YouTube. Ahí estamos, ahí estaremos, y en este caso pues, tenemos el honor, la distinción de contar con un amigo, con un familiar, con alguien que estamos aquí en familia, pero circunstancialmente es el presidente municipal de Hermosillo. Presidente municipal de Hermosillo, pero naciste en Guaymas, ¿no? Así es. ¿Cuándo naciste? Gracias en primer lugar, mi querido tocayo, por esta oportunidad. Yo debía haberlo dicho. Al contrario, gracias a ti, a tu familia aquí por recibirnos aquí en tu casa. Muy contento de saludarte nuevamente. Y efectivamente, me tocó a mí nacer en Guaymas un 13 de julio de 1971, tocayo. Sí, pero el 13 de julio pues es una fecha de celebración obligada en Guaymas, ¿no? Así es. No por tu cumpleaños, también por el cumpleaños, pero pues es la fecha en que se conmemora la liberación de la invasión francesa, Es ¿no? correcto, es correcto, así la gesta heroica de Guaymas. Yo me acuerdo que cuando eras presidente municipal de Guaymas, se hacía mucho escándalo el día 13 de julio, ¿no? Todavía, porque hay unas fiestas que se llaman las fiestas del Mar Bermejo. Yo no las instituí, ya estaban desde antes, en torno precisamente a la festividad del 13 de julio. Entonces había una serie de eventos artísticos, culturales, relacionados con la festa. Por cierto, en Guaymas hay mucho movimiento artístico, cultural desde antes, ¿no? Yo me acuerdo que había comités. Sí, pero bueno, no. Tu familia, tu papá, Fernando Astiazarán, empresario, ligado con medios de comunicación, ¿no? Construcción, turismo, o sea, es un gran empresario en la región, y tú te criaste en ese ambiente, o sea, naciste en pañales de seda, podríamos decir, Antonio. Bueno, pues mira, la verdad, tocayo, es que tuve la fortuna de tener unos padres que en su momento, pues hasta la fecha, y yo les agradezco mucho, pues me han dado todo, sobre todo amor, sobre todo cariño, claro. Y eso ha sido lo que me ha mantenido a mí fuerte y sobre todo congruente con mis convicciones, tocayo. O sea, uno siempre en la vida, más para quienes eligen una carrera como la mía, a veces es difícil navegar en un mar tan ajetreado, en aguas tan turbias, sin mancharte, ¿no? Y eso, claro, para mí... Ese es un punto fundamental, por eso te preguntaba por eso, tu mamá, que es Conchita Gutiérrez, ¿no? Así es, así es. Qué bueno que dices, porque me parece muy importante eso, que vienes de una mata, digamos, de una cepa familiar muy importante, pero te has desarrollado básicamente en el servicio público, ¿no? Sí, en la política más así que en el es, servicio público. Así es. Yo participo, obviamente, como hijo de mis padres en las empresas familiares. Formo parte del consejo de administración de las empresas que están más metidas en el tema inmobiliario, turístico ahora. Participé, obviamente, en otras, ¿no? Que en su momento tuvo también mi papá. Pero sí, yo siempre he dicho que soy el único loco de la casa que le dio por la política, ¿no? Y tienes 3 hermanos, ¿no? Tengo 3 hermanos, Conchita, que es la mayor, luego Fernando. Conchita es la mayor, no parece. Está muy bien, más joven, así es. Sí. Luego Fernando, luego estoy yo, y luego está mi hermano Mario, al que le llevo 9 años. Así es, sí, a él prácticamente casi no lo he visto, ¿no?
Pero también tienes otros familiares que tienen, es importante porque te quiero preguntar otras cosas. El caso de un tío que siento yo que es un personaje, Carlos Benito Astiazarán, y que pienso que de alguna forma también ha intervenido en tu vida, no sé si a favor o en contra, pero está cerca de ti, yo creo, ¿no? Sí, mucho, y siempre a favor, la verdad. Yo tengo la fortuna de tener con tíos pues muy queridos a todos. Mi papá es el mayor de los hombres, mi tío Carlos Benito es el menor de los hombres, luego hay dos mujeres, mi tía Luz del Carmen y mi tía Lupita. Todos muy queridos, pero particularmente con mi tío Carlos, Alejandro, Javier, Alberto. Son muchos. Sí, son 5 hombres y 2 mujeres. Entonces, sí hemos convivido mucho con todos, a todos obviamente los quiero mucho, pero en el caso de mi tío Carlos en particular, ha sido una relación mucho más cercana y fraterna porque pues él en su momento me ha apoyado mucho en diferentes etapas de mi vida. Está muy metido con muchos políticos, compadre de gobernadores, ¿no? Sí. Es una gente que seguramente puede, con su sola presencia, con su palabra, abrir paso, ¿no? Para una relación que después ya tú mismo has desarrollado, supongo, ¿no? Sí, es un gran amigo. Es mi compadre también, curiosamente es mi tío y es mi compadre. Nosotros le bautizamos, Pati y yo, a Carlos Benito, su hijo. A Carlos Benito, el golfista. El golfista, exactamente, que es muy bueno, por cierto. Sí, por cierto, va a ser campeón. Con el favor de Dios. En algún momento. De la familia, y te casaste en Hermosillo, ¿no? Con una hermosillense, con una ruibal, ¿no? Así es. Pati. Así es. Entonces ahí, ¿y tienen hijos? Sí, tocayo. Yo me vine a estudiar aquí la carrera a Hermosillo. Cuando terminé la prepa me vine a estudiar aquí a la Universidad de Hermosillo. Así es. A la UDH. Así es. En aquella época fue cuando tuve el gusto de conocer a una persona a la que tú y yo quisimos mucho, que es mi querido Alonso Márquez. En aquel tiempo, claro. Él era director del registro civil. En esa época. Sí, yo me vine a estudiar la carrera, aquí terminé la carrera, luego me voy a trabajar a México un rato, ya andando de novio con Pati, me puse de novio con ella aquí en la carrera, y después de ahí me voy a Inglaterra a hacer una maestría, y cuando regreso de la maestría, ya no regreso a la Ciudad de México, ahí tuve el gusto de trabajar con Alfonso Durazo, el que hoy es gobernador en la Ciudad de México, un año. Y luego ya regreso para acá. El gobernador López Nogales me invita, y cosa que siempre le voy a estar muy agradecido, primero involucrarme en su campaña y luego a ser secretario particular del gobernador, en donde me caso con Pati, en mayo del 98 nos casamos. Siendo secretario particular. Siendo secretario particular del gobernador, así es. Pues sí, ahora hay el caso de Ruibal, el apellido, me llama la atención porque en la fábrica de Los Ángeles, el administrador de la fábrica de Los Ángeles, cuando la incendiaron y cuando se acabó la fábrica, era casualmente el bisabuelo, entiendo, o el abuelo. El abuelo, ¿no? De Pati. El abuelo. Pero uno de los dueños, el que estaba a la cabeza, era un Astiazarán, cuyo nombre no recuerdo. Que fue el que se supone que prendió ahí, ¿no? Ah, bien, no sabía, es un buen dato. Es un buen dato, pero sí lo que tengo yo muy presente, porque mi suegro, que en paz descanse, se burlaba mucho de la Pati y de sus hijas, porque en su acta de nacimiento dice la fábrica de Los Ángeles, lugar de nacimiento. Ah, bien. Y entonces él choteaba mucho a sus hijas diciendo que había en Los Ángeles, California, pero no, era en la fábrica de Los Ángeles. Muy bien. Bueno, ya me has comentado algunas cosas que te iba a preguntar y me parece muy bien. En lo de la Universidad de Hermosillo, tengo 2 preguntas así. ¿No te pareció que fuera una universidad patito, la Universidad de Hermosillo? Y la otra, ¿no sería también una especie así de semillero de formación de políticos, principalmente del PAN? Fíjate, tocayo, que sin duda fue un semillero de políticos del PAN y del PRI. Ahí estudió, por ejemplo, el Maloro, el Miguel Pompa, estudió Gustavo Dunano, estudió Luis Cerrato, estudiamos pues varios compañeros, ¿no? Pero todos los que salieron de ahí y se dedicaron a la política han sido destacados como políticos, sí, ¿no? Sí, y yo creo, respondiendo a tu pregunta, que era una gran universidad, o sea, el plan de estudios era un plan de estudios muy ambicioso, porque abordabas materias y las veías desde el punto de vista integral, por ejemplo, el derecho penal, y lo veías de manera procesal, objetivo, entonces ibas abordando cada tema, un poco el plan de estudio inspirado en lo que es la libre derecho actualmente,
Entonces, en aquel tiempo el rector era Germán Tapia Gámez, un abogado muy prestigiado. Había grandes abogados como el licenciado Francisco Arturo Lizárraga. O sea, teníamos unos muy buenos maestros. Y yo creo que eso... El licenciado Robles Elías, el propio Joaquín Cabrera. O sea, teníamos Amparo Verdugo. Una muy buena planta de maestros que teníamos. Que eso desafortunadamente se fue perdiendo con el tiempo. Sí, y probablemente yo me fui con el hecho de que el licenciado Tapia, efectivamente, que es un gran jurista, pero también ha sido asesor jurídico del PAN aquí en Sonora. Siempre lo ha sido, ¿no? Pues yo no sé qué tanto así como tal del PAN. Seguramente ha tenido en su haber pues una cantidad de litigios importantes. Yo diría que más que un abogado de un partido, es un abogado constitucionalista de mucho prestigio. O sea, el despacho de ellos... hay que buscar cuando tienes un problema de esa... De todo tipo. De esa naturaleza, ¿no? Así es. Bueno, y bueno, ya mencionabas que estuviste con Alfonso Durazo. Recuerdo que fue cuando Zedillo era presidente. Zedillo nombró primero secretario de Gobernación a Choaifet. Se fue primero Esteban Moctezuma. Primero Esteban Moctezuma, sí, yo pensaba que era en la última fase. Primero Esteban Moctezuma y ahí estuvo Alfonso Durazo como secretario particular o no sé yo cuál sería la postura. Y tú estabas con Alfonso Durazo, ¿no? Sí. Ahí te saludé en alguna ocasión. Varias veces por ahí. Entonces, esa relación, ¿cómo empezó? ¿Cómo siguió? ¿Cómo está ahorita? ¿Y qué tanto funciona para los propósitos actuales en lo que se refiere a gobierno, a beneficio de la población, sobre todo Hermosillo, ¿no? Sí, bueno, con el ahora gobernador Durazo, en aquel tiempo el licenciado Alfonso Durazo, hay una relación de mucho tiempo. A mí me tocó conocerlo cuando él era secretario particular del licenciado Colosio. En aquel tiempo íbamos un grupo de amigos, Martín Girón, Julio César Córdoba, algunos amigos íbamos, Julio trabajaba. Se han mantenido él, bastante cercanos todavía, ¿no? Así es. Y bueno, pues en algún momento también me tocó saludarlo ahí al licenciado Durazo. Platicamos sobre algunos temas. Yo en aquel tiempo traía la inquietud de irme a estudiar una maestría al extranjero. Mi papá tenía una muy buena relación con el Liceo Colosio. Mi tío Carlos también en su momento me acerca ya con el Liceo Durazo. Entonces me invita él a colaborar con él. Ya había muerto Luis Donaldo. Primero a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, que estuvo ahí un tiempecito. Estuvo secretario de Desarrollo Social. Exactamente, ahí estuve con él. Y luego ya después de ahí nos vamos el 1 de diciembre del 94 a Gobernación, a invitación del licenciado Esteban Moctezuma. Él se va como director de comunicación social. Yo me voy apoyándolo a él directamente ahí en su staff. Y ahí estuvimos, no fue mucho tiempo. Recordemos que Esteban Moctezuma no duró mucho tiempo. Medio año tal vez, ¿no? Más o menos, exacto. Un poquito menos, yo creo. ¿Y ahí qué pasó? O sea, cada quien para su casa y luego te viniste para acá. Bueno, yo sigo todavía un tiempecito. Yo en enero, nosotros entramos en diciembre a Gobernación, en diciembre del 94, y en enero del 95, ya traía yo la inquietud desde antes, se lo había comentado al licenciado Durazo, traía la intención de irme a hacer una maestría al extranjero. Andaba viendo opciones de universidades y de maestrías. Entonces en enero aplico para irme a la Universidad de Essex en Inglaterra. Me aceptan, me admiten en la Universidad de Essex. Y entonces yo ya traía mi plan bien hecho de que en verano de ese año me iba a estudiar la maestría a Inglaterra. Cuando sale ya el licenciado Moctezuma y sale el licenciado Durazo de Gobernación, que habrá sido marzo, abril, una cosa así del 95, más o menos, yo ya traía mi ruta bien construida. Me quedo todavía ahí un mes y medio, algo así, en Gobernación, y luego ya me voy a Inglaterra, siempre obviamente en comunicación con él. Pero en ese momento, tanto él como el propio licenciado Esteban Moctezuma, pues se dan una pausa, ¿no?, en la parte de política, y yo continúo ya en la parte académica. Me voy a estudiar a Inglaterra, y ya cuando regreso de Inglaterra, ya no regreso a la Ciudad de México, ya regreso para acá. Regresas a Hermosillo y te vas al PRI, ¿no? Me voy así es. Porque estaba Armando López Nogales, así es. Supongo que ya era tu amigo o amigo de la familia también, era conocido. Sí, amigo de la familia. Él era en ese momento senador. Era senador. Y bueno, pues era además presidente estatal del PRI, ¿no? Pues claro. Y por ahí anduvimos haciendo pininos, primero tratando de construir, es algo que tú te acordarás mucho, mi querido Tocayo, esta posibilidad de ser dirigente de los jóvenes priistas. No se dan las circunstancias, sin embargo me invita el entonces presidente del PRI. Bueno, a ver, en ese pedacito me parece interesante porque
abiertamente pretendías ser dirigente del Frente Juvenil. No sé si recuerdo bien, el dirigente en ese tiempo era Palafox. Es correcto. Enrique Palafox. Entonces, yo entiendo que él pone las trabas para que lo seas, pero Enrique Palafox está muy ligado en ese tiempo, no sé todavía, con Roberto Sánchez Cerezo, ¿no? Entonces, quiere decir, yo supongo con la invitación de López Nogales, que López Nogales valoró el que haya sido víctima de una situación de ese tipo, porque evidentemente se te pone obstáculos, porque Roberto Sánchez Cerezo pensó, si se le dan fuerzas a Armando López Nogales, él puede ser el candidato, y quería ser el candidato él, ¿no? Bueno, evidentemente, tocayo, una circunstancia tan simple como pudiera ser el cambio de una dirigencia en un sector del partido PRI en ese momento, pues no puede verse aislada, tiene que verse en el contexto de la sucesión estatal. Y bueno, pues uno puede entender que tenga sus afectos y sus desafectos, pero evidentemente yo coincido en que sí, el hecho pues de que uno aspirara a una posición, por más insignificante que esta pudiera parecer internamente en la estructura del PRI estatal, a la luz de una sucesión, pues evidentemente que sí despertaba interés de muchos, ¿no? Y en su momento pues tiene que tener que ser negociada, y entonces podría ser también podría darse una serie de condicionamientos que no fueran convenientes, digamos en este caso para el que te apoyaba, que era el que luego fue el candidato, ¿no? Sí, pasa algo curioso, tocayo. Yo recuerdo que en aquel tiempo incluso pues hubo una serie ahí de irregularidades que nosotros habíamos visto, el equipo que me estaba ayudando internamente en el PRI. Debo de decirlo con toda franqueza que en ningún momento cuando yo manifesté esta aspiración tuve la simpatía del gobierno en turno. Esa es una realidad. Sí. Sin embargo, uno es rebelde, ¿no? Y le da por siempre a veces pues tratar de construir las causas que uno en su momento tuviera. Era gobernador. Era el gobernador el licenciado Beltrones y era secretario de gobierno el licenciado Sánchez Cerezo. Y digo, yo a la luz del tiempo, pues obviamente que cada quien tiene pues todo el derecho legítimo de decir, pues yo prefiero a X que a Y, pues no, tan sencillo como eso. Pero en ese momento, pues yo traté hasta donde pude, ¿no? de construir esta posibilidad. Entonces, cuando no se da esta posibilidad, hubo una elección interna, etcétera, el licenciado López Nogales me dice, oye, ayúdame en generar condiciones de armonía interna, pues, ¿no? Porque se estaba, creo que 2 semanas después fue cuando se decide que él iba a ser candidato. Luego, casi luego, yo me acuerdo, muy difícil procesar porque apenas se estaba dando, digamos, la circunstancia de tener que consolar al amigo, y luego de repente ahí anda uno buscando a ver si lo puede uno saludar, pues para felicitarlo, ¿no? Sí. No, estuvo algo interesante. Ahora, yo pienso que eso te hace buscar senderos pues en la política, o sea que eso que explicabas ahorita, y recuerdo que de ahí pues eres secretario particular, luego de ahí sales, vas a turismo, ¿no? Secretario de turismo, y luego de ahí te vas alcalde de Guaymas. A buscar la candidatura. Y luego candidato a diputado federal. Ajá. Y luego, no me acuerdo, un paréntesis, luego vuelves a ser candidato a diputado federal. Y hay un punto que a lo mejor son los detallitos que estábamos viendo ahorita. Otro detallito que me llama la atención es que en la segunda ocasión, que independientemente de que volvamos a la alcaldía y todo lo demás, cuando fuiste candidato a diputado federal, traías como secretario asistente particular a un muchacho, hijo de un panista en ese tiempo, también diputado federal, o no sé, destacado, García Lorno. García, bueno, no. Daniel García Escalante es el hijo, y el papá es Mundo García Pavlovich. García Pavlovich. Entonces, eso, ¿de dónde proviene? O sea, ¿era más fácil la comunicación con un hijo de un panista que con algún hijo de otro priista? ¿O cómo está la cuestión? ¿O ya tenías, digamos, abiertos canales para la negociación con cualquier partido, en este caso con el PAN, que es al final de cuentas el que te cobija
posteriormente cuando se da la intentona de la senaduría, ¿no? Sí. Fíjate, no, tocayo, la verdad es que en el caso mío en particular con Daniela, que le tengo mucho cariño y que ahora es funcionario, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que la razón por la cual yo lo invito, evidentemente conozco muy bien a sus papás y les tengo mucho aprecio, pero es más que nada porque él es muy apasionado como yo del tema de las energías limpias. Entonces él en su momento me busca, estando en México, él estudiando para este tema. Bien, entonces por eso fue más que nada porque yo también soy, como lo sabes, un apasionado de este tema. Sí, entonces sí. Lo invito por esa razón, y pues la verdad es que siempre quedé muy agradecido con él porque siempre fue muy formal, muy serio, muy responsable, y hasta la fecha pues obviamente ya es funcionario del gobierno municipal, ¿no? Bueno, digamos que el impulso primero en la política estatal viene de Armando López Nogales. Luego te toca que eres alcalde y terminando la alcaldía ya es gobernador Eduardo Burs. Cuando se da, a ver, ¿cómo se da la situación? Con Eduardo Burs ligas y vuelves a ser diputado federal, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que dos gobernadores ahí, pues. En el 2003, en la campaña del ingeniero Burs a la gobernatura del estado, yo busco en primer término ser candidato a presidente municipal de Guaymas en una interna contra el Bebo Satarain, sí, ¿no? Y fue una interna pues también muy apasionada, que terminó en una votación muy reñida, pero a final de cuentas no se dan las cosas y me invitan a ser candidato a diputado federal. Entonces yo compito del 2003 y soy diputado federal en el 2003 al 2006. Y en el 2006 compito para ser presidente municipal. Entonces, en el periodo de Eduardo Burs, los primeros 3 años fui diputado federal, los segundos fui presidente municipal. Y recordarás, tocayo, que en el 2009 estaba en víspera de la sucesión a la gubernatura, y en aquel momento el PRI postula como candidato a gobernador a Alfonso Elías. Sí. Entonces yo salgo incluso un poquito de la presidencia municipal de Guaymas y me vengo a coordinar la campaña de Alfonso Elías. Sí, por supuesto. Que finalmente pues, no terminó los resultados que nosotros estábamos esperando. Y bueno, pues eso hizo que ya pues, no tuviéramos la gubernatura, se pierde también la alcaldía en Guaymas en ese momento. Y ahí yo participo, me regreso a temas de la familia, empresas familiares, me meto un poquito incluso en tema de consultoría, en proyectos de energías renovables. Y luego por ahí del 2011, si mal no recuerdo, acaba de terminar la gobernatura Miguel Ángel Osorio de Hidalgo, y me invita a él a colaborar con él allá en México, el Comité Nacional del PRI. Me voy a trabajar con Miguel Osorio, habíamos sido diputados federales juntos. Ese es el punto, a ver, ¿dónde se acercan? Pues, ¿no? Miguel y yo fuimos diputados federales juntos del 2003 al 2006, la primera vez que fui diputado. Y él era el coordinador de los diputados de Hidalgo y yo era el coordinador de los diputados de Sonora. Bien. Miguel termina un poco antes porque se va a ser candidato a gobernador, pero hicimos una muy buena relación de amistad, siendo diputados federales ambos, y ya después él se va como gobernador. Seguimos con esa relación de amistad, y siendo él ya gobernador. Y entonces cuando él termina su mandato como gobernador es cuando me invita a trabajar con él. En aquel tiempo, pues obviamente él pensando en esta posibilidad de apoyar al gobernador Peña en aquel tiempo, ¿no? Así es. Para la candidatura presidencial, y así fue como se dio. Yo me voy a trabajar a México ya estando casado con Pati, ya con hijos y todo. Entonces voy y vengo todos los fines de semana, me regresaba para estar aquí con la familia y me regresaba los lunes temprano y estaba ya hasta el viernes y ahí venía de vuelta. Así estuve un año hasta que regreso nuevamente a ser candidato a diputado federal. Muy bien. Bueno, entonces yo te veo un promedio de 12 años o 15 probablemente, muy metido en la política, en la grilla, en lo que sea, todo eso. Y de pronto apareces con un proyecto promisorio que es el de las energías limpias. ¿Y eso de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Qué crees que vaya a pasar con todo eso? Fíjate, tocayo, que yo desde que era alcalde en Guaymas traía la intención de que toda la electricidad del alumbrado público de la ciudad se generara con el viento. En aquel tiempo yo traía la idea de que la generación de energía eólica, que en ese tiempo era 3 veces más barata la eólica que la solar, pues pudiéramos generar en una modalidad que existía antes, hoy ya no existe después de la reforma, que se llama autoabasto. De tal manera que alguien pueda generar su propia electricidad para su propio consumo. Bueno, ahí sería muy interesante aclarar pues que como se considera estratégica la cosa de la electricidad,
nadie puede producir para su propio consumo. De hecho, aquí hubo un caso, Ramón Corral, siendo dirigente y candidato del PAN, puso su propia planta en su casa y lo multaron, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿no? Con la ley y todo, sí tuvo que cumplir una multa. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que después, creo que en 1994, si mal no recuerdo, o 92, hubo una reforma a la ley de la industria eléctrica que permitió eso, la figura del autoabasto. Así estuvieron Cemex, Walmart, Bimbo, Oxxos, FEMSA, ¿no? Entonces todos esos grupos empezaron a generar sus propios parques eólicos con la que se suministran la electricidad que tienen dispersa en todo el país, por la cual pagan un costo por el porteo, que es el traslado de la electricidad de un punto a otro, ¿no? Entonces yo traía la intención de hacer eso porque de las tarifas que aplica Comisión, la más cara o de las más caras, no solamente de México, sino del mundo, es la de alumbrado público, lo que se le conoce como la tarifa 5A, que ahora tiene otro nombre, no recuerdo cuál es. Con D empieza, ¿no? Sí, sí. Sé que de electricidad, ¿no? Pero como DAP, algo así, ¿no? Bueno, esa es otra tarifa aparte, que es la que se paga, en este caso, la DAC, que es de alto consumo, de alto quiere consumo, decir. sí. Pero la 5A es una tarifa muy alta, entonces yo traía la intención de eso, y por eso me meto, tocayo, también ya el tema de generar electricidad para familias de escasos recursos, y ponemos 2 aerogeneradores que ahorita están ubicados allá en Puerto Peñasco, ¿no? sí, Puerto muy Peñasco. bonitos. Sí. Y bueno, pues esa electricidad ahorita están en servicio, estamos esperando, ojalá que pronto ya se puedan rehabilitar, que puedan estar entregando electricidad, se le entrega a la CFE y la CFE la descuenta del recibo de luz de 20,000 familias de Sonora. 20,000 familias Sonora. Sí, para que paguen menos por la luz, ¿no? Sí, me llama la atención porque eso lo estuviste haciendo o lo montaste en el tiempo en que estabas pues en el PRI, eras alto, o sea, un personaje pues importante dentro de la estructura, y entonces seguramente las relaciones y todo eso, y el sistema, digamos, cambió radicalmente, ya no hay tanto interés en eso, no sé si sigan vigentes los programas de respaldar la generación de energías limpias, pero el programa tuyo en particular, ¿de dónde lo sacaste? ¿Fue ahí la relación con MEADE la que fructificó este programa o fue una cosa personal que fuiste construyendo? Bueno, sí, José Antonio Meade me ayudó en su momento para la gestión de permisos, porque para hacer este proyecto, que fue mi principal compromiso de campaña, diputado federal en el 2012, mi campaña era Energía Sonora, así tal cual. Recuerdo, cómo no. Entonces, José Antonio me ayuda con la parte de gestión de permisos, pero no, en realidad, yo siendo secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y siendo integrante de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, me toca etiquetar recursos para este proyecto. Como un diputado puede gestionar recursos para una carretera o para un hospital, sí, por supuesto. Yo gestioné recursos para este proyecto con el ánimo pues de que pudiéramos demostrarnos a nosotros mismos y a México entero, porque este es el primer modelo de este tipo en el país, que sí es posible pagar menos por la luz, sin poner diablitos, por supuesto, generando nuestra propia electricidad. Entonces es un modelo muy interesante, incluso fuimos postulados a premios internacionales por este tema. Entonces era un poco el caminito de que lo que se pudiera hacer. Siempre he pensado que en el fondo, siempre el gobierno nos dice que nos subsidia la tarifa eléctrica en verano. Yo lo que siempre he pensado es que ese dinero que representa 40,000 millones de pesos al año, si me lo das mejor para poner paneles solares, pues yo pago menos por la luz por los próximos 25 años mientras duren los paneles. Entonces un poco lo que buscamos en eso es ese cambio de la mentalidad, ¿no? Bueno, a propósito, ahorita ya entrando al hecho de que eres el presidente municipal y por supuesto estás de alguna manera trasladando este plan de electrificación a la administración de estos 3 años. ¿Será posible eso? Porque luego resulta que los paneles son más caros de lo que uno piensa cuando le dicen, oye, estoy pagando 70 pesos de luz porque puse paneles, y va uno y pregunta, oye, pero cuesta tanto cada panel, tienes que poner un mínimo de tantos, necesitas una inversión de 70,000 o 100,000 pesos, entonces resulta prácticamente prohibitivo un plan sencillo, digamos, para el hogar. Y sin embargo hay la oferta de que se va a trabajar con eso, entiendo que primero con el alumbrado público y luego después ver la posibilidad de que se dé en los hogares. ¿Será posible eso? Sí, la verdad es que sí es posible, tocayo. Yo recuerdo que cuando pusimos los aerogeneradores, por ahí del 2014, si mal no recuerdo, en Puerto Peñasco,
la energía eólica era 2 o 3 veces más barata que la solar. Ahora hay veces que la energía solar es más barata incluso que la eólica, ¿no? Ya se convirtió en este momento, en toda la historia de la humanidad, la energía solar ya se convirtió en la opción de electricidad más barata del planeta. Muy bien. No hay un kilowatt hora más barato que aquel que se genera con el sol. Entonces aquí lo que buscamos es efectivamente, ya estamos de hecho ahorita en el proceso de adquirir electricidad solar para el uso público del gobierno y que a partir de esos ahorros que vamos a optimar, estimamos alrededor de 150 millones de pesos anuales de ahorro para Agua de Hermosillo y para el gobierno municipal, podamos destinar una parte a un programa en donde la gente en sus propias casas puede instalar paneles solares y que incluso puedan estos ser financiados a 4 o 5 años, de tal manera que lo que yo pague en este momento por la amortización de ese crédito de esos paneles sea menor a lo que antes pagaba por el recibo de luz. Por supuesto, estupendo. Pero es posible. Es posible y tan es posible que lo vamos a hacer el año que entra. Muy bien, es la pregunta que iba a hacer. Entonces, bueno, hay otros temas, traigo mucho, lo que pasa es que me has dicho cosas que te iba a preguntar, me las dices de antes, lo cual te agradezco muchísimo porque me facilita ir hacia adelante de acuerdo a los tiempos que tenemos asignados. Por ejemplo, te iba a preguntar, ¿y qué no has trabajado? Ya me dijiste que sí, pues que has trabajado en tus propias empresas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención conociéndote, siempre tan agradable, digo, discúlpenme que lo diga, pero siempre tan agradable, sonriente, dispuesto. Cuando era muy joven, muy chamaco, era el Toñito, o sea, de parte de la gente, mucho cariño. Ya después, ya como presidente municipal o con el programa ya como candidato, cuando quería ser senador, creo, ¿no? Empieza a decir, no, ya no soy Toñito, soy Toño. Pero lo que quiero destacar es que nunca te he visto enojado, excepto probablemente cuando no alcanzaste a ser candidato del PRI y que despotricaste un poco contra mí, yo le digo meade porque así está escrito en español, pues, ¿no? Y con algunos otros, no sé si con Osorio también te enojaste en ese momento. Pues mira, sí. La pregunta es, ¿te enojaste? ¿No? Casi nunca te enojas. ¿En esa ocasión sí te enojaste o fue una postura política para preparar el terreno para el salto, digamos, a la otra opción, que es la que te cobijó, pues, ¿no? Sí, bueno, sí, no te puedo negar, tocayo, que me enojé y me decepcioné mucho. Me decepcioné mucho porque uno en la vida tú lo has vivido y siempre has sido muy generoso conmigo desde que yo empecé. Me has hecho el favor de seguirme y de apoyarme en todas mis etapas. Y tú sabes lo que me ha costado, tocayo, ir poco a poco preparándome. Yo no tengo un padrino político, nunca lo he tenido. Y es bien difícil cuando uno va construyendo eso, pues, ¿no? Si me permite nada más una cosa, yo creo que tienes mucha razón en esto, pero yo quiero decir esto. Yo he estado viendo de cerca a muchos políticos y efectivamente siempre pensamos que la vida de los políticos es fácil, pero yo pienso que ningún político puede triunfar si no hace algunos sacrificios en términos de disciplina, de preparación y de cumplimiento, es decir, de poder de responsabilidad, de poder responder cabalmente a las personas cuando hace alguna oferta, y creo que ese es tu caso. Creo que eres un caso que hasta ahorita ha ido cumpliendo esos elementos. No haces paréntesis. Gracias, perdón la interrupción. Sí, imagínate, tocayo, que de repente te digan, después de 30 años de haber militado en un partido, cuando vas y presentas los papeles, que evidentemente yo ya sabía que no me iban a aceptar mi registro, que no había pagado las cuotas y que no conocía los documentos básicos de ese partido, al que había sido su consejero político municipal, estatal, nacional, diputado federal 2 veces, presidente municipal, funcionario de los 3 niveles de gobierno, y de repente que te digan, pues oye, no conoces los documentos básicos de ese partido. Y yo lo dije con mucha claridad en su momento, sí, a lo mejor un poquito molesto y a lo mejor otro más decepcionado, tocayo, es que en el PRI no entienden que no entienden. Y ese es el problema de fondo. Si entendieran lo que es la realidad en este caso, pues si hubieran tomado otro tipo de decisiones. Y yo en su momento traté, por todos los medios habidos y por haber, de que me abrieran las puertas para poder participar, que me ganaran a la buena, cosa que no sucedió. Y esa fue la razón por la cual renuncié al PRI.
Y te debo decir otro tercer sentimiento, que no solamente fue coraje o fue decepción, miedo. Miedo también porque en su momento yo tenía mucho temor a que al renunciar al PRI perdiera amistades. Afortunadamente no fue así. Conservé prácticamente todas las amistades que tenía en su momento, que había hecho muchas de ellas en mi carrera de militancia en el PRI. Y la verdad es que gané doble, tocayo, porque conservé esas y gané muchos nuevos amigos en el PAN y en otros partidos. Sí, es muy obvio. Bueno, y el Pato de Lucas siguió siendo amigo tuyo. Sí, la verdad porque que sí. yo he visto que últimamente, bueno, cuando se habló de la postulación a la presidencia municipal de Hermosillo, él, y creo que fundadamente, te cuestionó. Sí. Dijo, él no puede ser porque él ha despotricado en contra de los priistas, dijo que somos corruptos y que no entienden, etcétera. Eso se allanó. Sí, totalmente. Es más, yo te diría, tocayo, que una de las gentes que más me ayudó dentro del PRI a poder construir este camino, que pues era un camino inédito, nunca habíamos visto a 3 partidos políticos pues postular en una misma boleta a un solo candidato, ¿no? Entonces, sí fue una muy buena experiencia la que tuve. Creo que en Hermosillo, y eso explica mucho el éxito de lo que se vivió aquí en Hermosillo, tocayo, funcionó muy bien la integración de equipos. O sea, aquí sí verdaderamente los equipos del PAN, del PRI, del PRD trabajaron en una sola causa y ahí está el resultado, ¿no? Si fue así, fue el único caso, ¿no? Porque no se vio el funcionamiento de equipos en el resto del estado, ¿no? Y bueno, tengo una duda a este respecto. Nos falta pues entrar a cosas de la administración actualmente, pero ya que hablamos de dificultades y de problemas, David Figueroa, que generalmente es educado, de buen trato, también de sonrisa, etcétera, como que ha estado durito, ha estado como haciendo señalamientos y exigencias, etcétera. Es el coco, digamos, en tu administración, irá a hacerlo. ¿Cómo ves ese caso de ese regidor que además tuvo pues 40,000 votos? O sea, no es una voz, digamos, en el desierto, ¿no? No, claro, y además es una persona preparada, David, ¿no? Claro. Como lo son pues todos los regidores. La verdad es que nosotros tenemos a grandes mujeres y hombres en el Cabildo que todas y todos cuestionan con razón, con derecho, algunos temas que consideran ellos importantes por la ciudad, ¿no? No, yo la verdad, tocayo, soy de las personas que cree que no por cuestionar se convierten en los enemigos de uno, al contrario, le ayudan. Yo no estoy aquí para recibir aplausos, sino propuestas, y creo que en ese sentido la ciudad gana más. Entonces, David, como todos los otros compañeros regidores, tienen todo el derecho del mundo a poder expresar sus preocupaciones, sus inquietudes, pero bueno, a final de cuentas hay decisiones que se toman de carácter colegiado y que deberá hacerse en función de la mayoría. Y en este caso hemos logrado construir una muy buena gobernabilidad en Cabildo que yo estoy seguro que va a continuar en los próximos años. Y nada más así como dijéramos casi de paso, más que el Cabildo, lo que es el equipo de administración, como que tengo la impresión de que tu figura es panista. Como que el partido que domina es el PAN, pero como que los puestos claves son del PRI, y como que más que del PRI son de Burs. ¿Cómo? ¿Sí, estaremos más o menos así? No, bueno, tocayo, si le preguntas a un panista te va a decir que todos son del PRI, si le preguntas a un priista te va a decir que todos son del PAN. Sí. Aquí lo importante es, y aquí me acompaña mi querida madre, que la quiero mucho y que fue diputada federal por el PAN. Sí, como no, y excelente, por cierto. Sí. E hija de un gran panista extraordinario, Carlos Bonafont. Sí. Bueno, aquí lo importante es que todos los perfiles, tocayo, mujeres y hombres, porque hicimos un gabinete paritario, la mitad son mujeres y la mitad hombres, responden no a una militancia, sino una capacidad probada. Bien. Y a final de cuentas, lo que les voy a exigir yo como presidente municipal son resultados no de su militancia, sino de su capacidad probada. Y a final de cuentas, creo que estos son los que tienen que hablar por uno.
tenemos perfiles tan honorables como el propio Chito Díaz, de secretario del ayuntamiento, una figura incuestionable, capaz, comprometido, madre. Con mucha experiencia con también. Mucha experiencia, fue presidente municipal también, entonces... Y con carisma, ¿no? Él, su esposa, en fin, tienen... Sí. Entonces tenemos, bueno, lo que pasa es que todo, tocayo, pues siempre habrá quien diga, oye, pues es que está demasiado cargado un partido, o si el propio PRD, pues también tenemos gente que participa con el PRD, pero yo los escogí no en función de su militancia, los escogí en función de su capacidad, y tenemos personas incluso que ni siquiera me ayudaron en campaña. La titular del órgano de control, pues no viene de mi campaña. La directora del Instituto del Deporte y de la Juventud no viene de mi campaña. O sea, tenemos perfiles ciudadanos que le aportan mucho al gobierno y que estoy seguro que van a hacer un buen papel, ¿no? Ahora, por ejemplo, en seguridad, Manuel Hoyos, pues es un agente que se ha compenetrado en el tema. No sé yo en el ejercicio propio de la actividad policíaca qué tal sea. Entiendo, de alguna manera hubo la explicación de que no se pretende resolver con policías esta situación, pero la seguridad en Hermosillo, al igual que en la mayor parte del estado, está llegando a una crisis, un problema de crisis. Los policías, aparte después del problema en sí, los policías llegan tarde al lugar de los hechos cuando algo sucede, es decir, cuando hay una llamada ciudadana, los policías llegan mucho después de que todo pasó y generalmente ya no dan soluciones, no se ven soluciones rápidas, y no se le ve pues el momento en que se pueda resolver ese problema. ¿Habrá manera de resolver la seguridad en tan poco tiempo aquí en Hermosillo? Yo creo que podemos mejorarla mucho, y eso va a depender precisamente de temas tan importantes como el tema del equipamiento. Nosotros ahorita en promedio andamos alrededor de 24 minutos el tiempo de espera entre lo que uno le llama a la policía y lo que la policía llega, que efectivamente ya para aquí entonces pues ya qué, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que tenemos 70 patrullas funcionando de 300 que deberíamos de tener, pues, ¿no? Bien. Y eso tiene que ver también con que se desapareció en este gobierno federal un fondo que era importantísimo para los municipios, como es el Fortasec, ¿no? Que recibía Hermosillo 106 millones de pesos anuales para inversión en equipo, y ya no los tenemos. De los 106 se quedó en 0 pesos. Entonces ciertamente es un problema que yo en lo personal le he insistido mucho al gobernador y por supuesto también al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene que encontrarse alguna manera de que los municipios cuenten con el apoyo del gobierno federal para estos temas, porque son temas importantísimos. Nosotros nos estamos planteando como meta de poder bajar de 24 a 5 minutos el máximo para ciertos delitos, obviamente, y eso no lo vamos a poder lograr si no tenemos un mayor equipamiento. Entonces hay mucho que debemos hacer. Entonces está en veremos la posible solución. Está en veremos la posible solución. Ya traigo 2, 3 veladoras prendidas yo para tratar. Entonces estamos hablando de los 100 y tantos millones de pesos que tenía antes seguridad, que ya no tiene, y estamos hablando de una deuda, yéndonos al caso del agua potable, se habla de más de 800 millones de pesos de deuda. Y hablando de pavimento, que es otro punto importante, pues no sé si tú lo dijiste o te lo adjudicaron, dijeron que 6,000 millones para tapar todos los baches. Entonces estaríamos hablando de 6,500 millones de pesos necesarios para resolver los problemas ingentes de seguridad, agua y pavimentación. Más la deuda que traemos. Ahorita traemos una deuda a largo plazo de más de 1,800 millones de pesos, que eso significa en los hechos, tocayo, cada año nosotros aquí en el gobierno municipal se paga el doble de deuda que de obra. Por increíble que parezca. O sea, estamos invirtiendo más o gastando más de 480 millones de pesos en costo financiero de la deuda contra 240 que estamos invirtiendo de recurso municipal para infraestructura. Entonces sí está muy complicado, tan complicado que hasta nieve me ofrecen, mi querido tocayo. Entonces pues, no está fácil. Pero la verdad, tocayo, es que yo soy de las personas que piensa que una persona, independientemente de la vocación o del partido político que tenga o del cargo, no puede
no puede prestigiarse desprestigiando a los demás. Y yo creo que con esto, Tocayo, lo que trato de decir es que yo no vengo aquí a buscar culpables, ni tampoco a decir es que no puedo hacer nada porque los anteriores no dijeron. Eso a la gente no le interesa, eso a la gente, a nosotros, a mí en lo particular, me molesta que alguien quiera injustificar su incapacidad partiendo de eso. Entonces a mí me vas a ver, Tocayo, buscando y dando resultados independientemente de la situación en la que nos encontramos. ¿Cuándo consideras que empezaremos a ver el cambio, digamos, de la transformación que necesitamos en Hermosillo? A partir del año que entra y por enero, me estoy refiriendo, vamos a empezar a ver mucha obra en la ciudad para rehabilitar calles, para habilitar nuevos espacios, para arreglar espacios públicos. Vamos a ver mucho movimiento. Vamos a invertir, Tocayo, en un año lo que antes invertía en 3 años. Muy bien. En la ciudad. Y eso la gente lo va a empezar a ver. ¿Y ese dinero de dónde sale? Bueno, lo va a salir de un esquema que se le conoce como obra pública multianual. Muy bien. Vamos a agarrar el presupuesto de obra pública de los próximos 3 años y nos lo vamos a traer a valor presente para que no implique deuda para el gobierno municipal y que la gente lo vea los resultados, tanto en calles, espacios públicos, parques, espacios deportivos, que la gente vea un cambio en la ciudad. Eso es lo importante, eso es lo que estamos esperando. Yo quisiera ver si logro la promesa de que en enero o en febrero nos volvamos a sentar a platicar ya con más tiempo, porque ahorita me están señalando que se los terminó el tiempo, ya nos están cortando. Estoy muy agradecido, muy impresionado como siempre con toda tu personalidad, con toda tu oferta política, con toda tu capacidad de comunicarte con la gente y de hacer sentir confianza, que es lo que me ha inspirado a mí esta charla tan corta que hemos tenido y que te agradezco muchísimo. Y a ustedes, a todos, les invito a que nos sigan siguiendo, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos siempre en YouTube, inscríbanse y participen con todos sus amigos y platíquenles ya que tenemos esta entrevista con Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, que ha sido para nosotros realmente satisfactorio poder tenerlo aquí en casa. Muchas gracias, Tocayo. Al contrario, mi querido Tocayo, gracias por esta oportunidad, gracias a la gente que nos está viendo también, por supuesto, pero muy en especial gracias por recibirme aquí en tu casa. A tus órdenes siempre. Gracias, gracias.